Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mientras en este rincón del mundo la noche del sábado irrumpe con sus falsas promesas, Radio Caput presenta Dar en la Tecla. Una travesía radiofónica de 1 hora para atravesar los tiempos y los lugares en busca de placeres artísticos, la alegría del conocimiento, buenas historias, curiosidades y algunos homenajes, comparadas en las estaciones de la música, la literatura y el humor. Dar en la Tecla. Idea, conducción y realización general, Alejandro Weber. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de este programa que se llama Dar en la Tecla. Dar en la Tecla se origina en Radio Caput en la ciudad de Buenos Aires y es retransmitido por otras 8 emisoras de distintas provincias de la República Argentina, a las que paso a saludar, como por ejemplo Radio de Cultura, que está en Arturo Seguí, en el Partido de La Plata, esa querida y prestigiosa radio dirigida por nuestro amigo Javier Chalup. Mandamos un saludo grande para él y para toda su gente. FM La Posta de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Saludo también para Dani Diez y la gente de Lincoln. Estamos también en Santa Rosa La Pampa, nada menos que a través de la FM Sonar. Abrazo ahí para Basti Domínguez, para Felicita Bonavita y para toda la gente de La Pampa y más precisamente de Santa Rosa. San Antonio de Areco nos escucha por la FM Origen. Estamos también en Bahía Blanca, en 93.5 MHz por la radio UTN, la radio de la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional. Un gran saludo para Alejandro Iglesias y para nuestras oyentes y nuestros oyentes de ese lugar. Abrazo grande para la querida gente de San Miguel de Tucumán, que nos escucha por FM Metropolitana, también 93.5 MHz, igual que la radio de Bahía Blanca. Abrazo grande para Isauro Martínez, para Luis Alberto Gómez Salas y en general, abrazo para tucumanas y tucumanos que sintonizan Dar en la Tecla. Y finalmente, la última radio que se incorporó a esta pequeña cadena, que es la radio llamada La Tecno, FM 88.3, es la radio de la Universidad Tecnológica Nacional también, pero en este caso la Facultad Regional Avellaneda. Quiero contarles que hoy tendremos nuestro momento literario con algo muy especial. Vamos a tener un fragmento de una obra de teatro de un autor muy famoso y, por supuesto, un gran escritor. Tenemos la historia del abrelatas, un invento más que importante porque ya van a ver cuando se las lea que hubo muchos años en que ya se había inventado la lata de conservas y no había abrelatas. Era muy difícil abrirlas. Por supuesto, la historia de los cafés, como siempre, los cafés de la ciudad de Buenos Aires.
Y ahora le voy a pedir a mi amigo el Chino Román, a quien saludo, es nuestro operador aquí en Radio Caput, y le voy a pedir que me haga ese cambio de cortina para meternos en clima de la primera sección que les voy a presentar. Ahí está, que es nada menos que tiempo de definiciones. Es esta una sección en la cual tomamos la palabra, el concepto destacado de la semana, sobre todo en el ámbito político, y jugamos un poquito con la definición de manual de esa palabra, de ese término. Esta semana hubo muchas cuestiones políticas, muchas definiciones, todavía faltan unas cuantas muy importantes, pero hubo avances en ese sentido. Y una palabra que sonó a comienzos de la semana que se termina es la palabra patria. Vamos a la definición de patria. La patria es la tierra a la cual se siente ligada una persona por motivos jurídicos, culturales, históricos o afectivos, bien por haber nacido en ella, bien por haberla adoptado como patria por elección personal. De allí que el vínculo con la patria pueda ser de orden afectivo o de sangre, pues es el lugar al que también pertenece la familia del individuo. Así, pues, en la patria intervienen la historia, la cultura o la tradición, pero también la historia personal del individuo y los sentimientos que éste tenga con relación al lugar al que pertenece o al que se siente vinculado afectivamente. Por eso, también se habla de amor a la patria. La patria puede ser también el espacio geográfico al que una persona se siente ligada, su pueblo, su tierra, su región, su país o su nación. La patria suele invocarse con fines políticos apelando a un sentimiento patriótico, nos dice esta definición, o nacionalista, para exaltar el sentido de pertenencia de la colectividad, especialmente en situaciones de amenaza a la seguridad de la nación, de guerras o enfrentamientos bélicos. De este modo, la patria es también una construcción hecha desde el poder sobre lo que es el sentimiento hacia la nación, lo que implica definir un conjunto de códigos culturales con los cuales identificarse, una serie de símbolos patrios como la bandera o el himno, así como la gloria o relevancia de ciertos acontecimientos considerados determinantes para la fundación de la patria. Por esa razón, también hay quien considera que la noción de patria también puede ser perjudicial para la convivencia pacífica entre pueblos y naciones en el mundo y sea apuntada como una de las principales causas de conflictos y de las guerras en general en el planeta. Y para cerrar este segmento sobre esta palabra que apreciamos, por supuesto, la palabra patria, vamos a escuchar esta preciosa versión de una canción patria. Salve Argentina, bandera azul y blanca, jirón del cielo en donde
Ahí se van Fabiana Cantilo y Lito Vitale después de regalarnos esta hermosísima versión del Saludo a la Bandera de Leopoldo Corretger. ¿La tele ya te aburrió? Talla apropiada. Necesito tu ropa, tus botas. Quédate con la radio. Dar en la tecla. Y en este programa no nos privamos de nada. Tenemos a Django Reinhardt y Estefan Grappelli para que nos acompañen en el acercamiento, en la presentación de la historia de los cafés de la ciudad de Buenos Aires. La historia de los cafés en Dar en la Tecla está presentada por la querida gente de Atilano Restó, el mejor café de la zona de Coglan, Saavedra, Núñez, Belgrano. En sus dos locales, Atilano Iberá, que está en Iberá justamente 3201, justo en la esquina de Iberá con Ramón Freire, en el barrio de Coglan. Y el otro local de Atilano, frente al Parque Saavedra, en la calle García del Río 3262, justo frente a la calecita del parque. Ya estoy aquí con el libro Los Cafés de Buenos Aires, de Jorge Alberto Bossio, este fantástico libro al que tanto jugo le sacamos, no jugo de paraguas como algunos cafés de ciertas épocas, pero sí le sacamos el jugo en el buen sentido al libro Los Cafés de Buenos Aires de Jorge Alberto Bossio, este libro que fue publicado en el año 1968. Por eso, cuando en algún texto yo menciono tal cosa en la actualidad o hace poco o demás, se refiere a esa época, ¿no es cierto? Y hoy les quiero hablar del café de Cazulet. Y el texto dice así: sin las memorias de un vigilante de Fray Mocho, este viejo café porteño, prestigioso aguantadero de fines del siglo XIX, ¿no? ¿Acaso solo hubiera quedado en el recuerdo de los viejos porteños o de algún longevo punga escapado de las rejas y sin esclerosis al cerebro? Estaba ubicado en la esquina de las calles del Temple, Viamonte y Suipacha, donde se encontraba el famoso fangal del Temple por el que corría uno de los terceros más importantes de fin de siglo, cruzado por un famoso y recordado puente de los Suspiros que al entubarse el zanjón fue destinado al partido de San Isidro para cruzar el arroyo Sarandí. Era un aguantadero, como dijimos, de todos los vagos y atorrantes de la ciudad, habiéndose hecho célebre por los maleantes que lo frecuentaron y por la comodidad a poco costo que lograban en él. Fíjense, en una oración metió vagos, atorrantes, maleantes, de todo. Además, volvemos al texto, se obtenía una relativa seguridad, pues en caso de visitas policiales, los propietarios tenían dispuestas las cosas de forma que los clientes siempre lograban una escapatoria. Hasta la mitad de cuadra lo formaban una veintena de cuartos a la calle, con puertas que se abrían al interior y a aquella. De esta forma, siempre había una salida clandestina. Los cuartos estaban ocupados generalmente por mujeres de vida airada, dice Fray Mocho, rezago y crema de aquel mundo vicioso y de mala vida. El café era sumamente frecuentado por la gente de mal vivir, con sus auxiliares, asesinos, peleadores, prófugos de la justicia que debían saldar cuentas cargadas y cuyo vencimiento era muchas veces en la sucursal Tierra del Fuego. Está hablando de la cárcel del fin del mundo, ¿no? Pero en todo el mundo es igual. De Singapur a Roma, pasando por el Cairo y de allí a Londres, París o Chicago, el submundo consigue de todo con la sola tenencia de dinero, y Buenos Aires no podía ser ajena a esta ley de Lampa. En él se halla desde la pieza bien arreglada, con una buena moza de compañía,
hasta el tugurio más infame con el catre más duro, y los más pobres conseguían de alguna manera la mesa de billar por un peso, dura pero útil para descansar cuando se es un lunfardo, millo. La esquina de la prostitución la llamó el subcomisario Adolfo Batiz. Esto está fundamentado en el Libro Rojo, Contribución a los Estudios Sociales. Es un libro del año 1880. Allí estaba la plazoleta del Temple, que servía de estacionamiento de carruajes en años posteriores. Una diferencia surge entre Batiz y Fray Mocho, estos dos historiadores, en tanto este lo llama Casulet, aquel lo nombra con una grafía distinta, lo escribe así, causa leux, uno con let y otro con leux. Hemos tratado de deslindar la realidad, pero nos ha sido imposible, ya que no logramos otros aportes documentales que puedan ratificar una u otra escritura. El relato de Batiz habla de que en la ochava de la esquina que hoy ocupa el Banco Municipal de Préstamos, hoy, les reitero, se refiere a 1968, ¿no? Allí se encontraba el local del café, dentro del que se alojaban diversas mesas de billar. En tanto, sobre la calle Suipacha, un sector estaba dedicado al expendio de carne. Entre los personajes más conocidos de la época, que frecuentaban a menudo el Casulet, contábase uno denominado el Marsellés, hábil jugador de billar, acompañado siempre por los secuaces del submundo. En cuanto a las mujeres que caían al café, eran tan bravas, sostiene Batiz, como valientes los hombres. Capaces eran de mostrar las piernas, entiendo que las mujeres, ¿no?, con todo desparpajo y en público, que quizá motivarían el asombro de las minifaldistas de hoy. Más de una vez los exabruptos de los hombres empalidecían ante los de estas chinas casi cuarteleras. Hacia la noche, casi a la madrugada, decenas de desgraciados sin hogar tomaban posesión de las mesas del salón bajo la severa vigilancia de los dependientes. Estos tendían los colchones sobre las mesas de billar para satisfacer las necesidades de aquellos seres que por un peso alquilaban hasta las mesas comunes. Otros se conformaban con el techo y dormían en el suelo. Allí se barajaban todos los vicios del trasfondo social, todas las miserias humanas, todos los desgraciados del mundo del bajo que se acercaban a este último escalón, paso previo a los caños que en Palermo o en las Catalinas los albergaban antes de la muerte. Casulet era para ellos como la providencia de sus míseras vidas de desterrados. Llega tu recuerdo en Torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez, con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué llovía y te ofrecí el último café.
café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad, sin para qué llovía y te ofrecí el último café. Lito Nevia, en Dar en la Tecla, haciendo su versión abolerada, podríamos decir, de este tangazo que era El último café, de Héctor Chupita Stamponi y Cátulo Castillo. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Con los libros y mi radio que me van a acompañar. Así es, con los libros y mi radio, escuchamos siempre ese pedacito de canción del dúo Vivencia, que nos trae tantos recuerdos de la adolescencia. Y por supuesto ese separador nos sirve para ingresar a nuestro segmento literario, que está presentado por la queridísima Tienda de Libros. Es una librería de libros usados de mi amigo Sergio D'Angelo. Está en la avenida Maipú 552, en Florida, partido de Vicente López, ahí a poquitas cuadras de Puente Saavedra. Y bueno, nuestro amigo Sergio y su magnífico local. Les recomiendo ir a librerías de libros usados, es algo lindísimo, y se encuentran cosas muy valiosas a muy bajo precio. Todavía quedan muchas, y es fantástico visitarlas. Hoy, para el segmento literario, tengo un texto de Patrick Süskind, el autor de El perfume, nada menos, pero en este caso es una obra de teatro, una obra chiquita, una obra corta, que se llama El contrabajo. Y algo que no solemos hacer acá, que es leer teatro, pero bueno, en este caso me dieron ganas, me encontré con este librito pequeño y quiero leerles por lo menos el comienzo y unas buenas páginas de El contrabajo, obra de Patrick Süskind. Una habitación. Se oye un disco. La segunda sinfonía de Brahms. Alguien la tararea. Vuelven unos pasos que se alejaban. Alguien abre una botella y se sirve una cerveza.
Un momento, ya viene. Ahora, ¿lo oye? Ya, ahora, ¿lo oye? Pronto volverá. El mismo pasaje. Espere un momento. Ahora, ¿lo oye? Me refiero a los bajos, a los contrabajos. Levanta el brazo del tocadiscos. Fin de la música. Este soy yo, o mejor dicho, nosotros, mis colegas y yo. La Orquesta Nacional, la segunda de Brahms, es impresionante. En aquella ocasión éramos 6, un conjunto de fuerza mediana. En total somos 8. De vez en cuando vienen de fuera y llegamos a 10. Incluso hemos llegado a ser 12, lo cual es muy fuerte, se lo aseguro, muy fuerte. A 12 contrabajos, si ellos quieren, en teoría, claro, no se les puede mantener a raya ni con toda una orquesta, aunque solo sea físicamente. Los otros no tienen nada que hacer. De hecho, sin nosotros no se puede empezar nada. Puede usted preguntarlo a cualquiera. Cualquier músico le confirmará gustosamente que una orquesta puede prescindir del director, pero no del contrabajo. Las orquestas han tocado sin directores durante siglos. En la historia de la evolución musical, el director es un invento muy reciente, del siglo XIX. Yo también puedo confirmarle que incluso nosotros, los de la Orquesta Nacional, solemos tocar sin hacer el menor caso del director, o pasándolo por alto. A veces tocamos pasando por alto al director sin que se dé cuenta. Le dejamos dar pinceladas en el aire hasta que se cansa, mientras nosotros pateamos el suelo con las botas. No con el director general de música, pero sí casi siempre con el director de una orquesta invitada. Son placeres muy secretos que casi no se deben mencionar. En cualquier caso, esto es marginal. Por el otro lado, en cambio, es imposible concebir una orquesta sin contrabajo. Puede incluso decirse que la orquesta, una definición, ahora, no existe hasta que tiene un bajo. Hay orquestas sin primer violín, sin instrumentos de viento, sin timbales y trompetas, sin nada, pero no sin bajo. Con todo esto quiero llegar a la afirmación de que el contrabajo es, con mucho, el instrumento más importante de la orquesta, aunque no sea considerado como tal. Sin embargo, forma toda la estructura básica orquestal sobre la que debe apoyarse el resto de la orquesta, director incluido. El bajo viene a ser, por consiguiente, los cimientos sobre los que se levanta todo este magnífico edificio. Prescinda del bajo y reinará la más absoluta confusión babilónica de lenguas, una Sodoma donde nadie sabe ya por qué hace música. Imagínese, por ejemplo, la sinfonía en si menor de Schubert sin bajos. Evidente, puede olvidarse de ella, puede olvidarse de toda la literatura orquestal desde la A a la Z y de todo lo que quiera, sinfonías, óperas, recitales, si no tiene contrabajos. Y pregunte a un músico de orquesta cuándo empieza a extraviarse. Pregúnteselo. ¿Cuándo deja de oír al contrabajo? Un fiasco. En una banda de jazz todavía resulta más conspicuo. Cuando se excluye el bajo, la banda de jazz, ahora en sentido figurado, se desintegra como en una explosión. Todo deja de tener sentido para el resto de los músicos. Por otra parte, yo rechazo el jazz, así como el rock y otras cosas similares, porque como artista educado, en el sentido clásico de lo bello, lo bueno y lo verdadero, nada me ofende más que la anarquía de la improvisación libre. Pero esto es marginal. Solo quería dejar bien sentado que el contrabajo es el instrumento central de la orquesta. En el fondo lo sabe todo el mundo, solo que nadie lo confiesa abiertamente porque el músico de orquesta es por naturaleza un poco celoso. ¿Acaso le gustaría a nuestro primer violín admitir que sin el contrabajo es como un emperador sin ropaje? ¿Como un símbolo ridículo de la propia vanidad e insignificancia? No le gustaría nada, nada en absoluto. Si me permite tomar un sorbo. Bebe un sorbo de cerveza y continúa. Soy un hombre modesto, pero conozco, como músico, el suelo que piso, la madre tierra en la que todos tenemos nuestras raíces, la fuente de energía de la cual se alimentan todas las ideas musicales, el auténtico polo procreador de cuyos riñones, en sentido figurado, fluye el semen musical. Esto soy yo, quiero decir, esto es el bajo
el contrabajo, y todo lo demás es el polo opuesto. Todo lo demás no puede llegar a ser polo si no es a través del bajo. Por ejemplo, la soprano. Ahora, la ópera. La soprano como... no sé expresarlo. Escuche, ahora tenemos en la ópera una joven soprano, mezzosoprano. He oído muchas veces, pero la suya... muchas voces, pero la suya es realmente conmovedora. Me siento conmovido hasta lo más hondo por esta mujer. Es todavía casi una muchacha, 25 años. Yo tengo 35. En agosto cumpliré 36, siempre durante las vacaciones de la orquesta. Una mujer espléndida, una fuente de inspiración, pero esto es marginal. Hasta aquí llegamos entonces con la lectura de El contrabajo de Patrick Süskind. Si les gustó, les interesó, les recomiendo que consigan el libro y lo lean entero, porque es un librito precioso, bastante corto, es unas pocas páginas y muy, muy recomendable. Ahora vamos a cerrar este fragmento, este segmento del programa, por supuesto con música de varios contrabajos. Por supuesto, el tema de la Pantera Rosa de Henry Mancini, en este caso por Bozo Paratzik y estudiantes, 5 contrabajistas haciendo el tema de la Pantera Rosa. De la piedra galena a la aplicación para el smartphone. La radio. Siempre la radio. Dar en la tecla. Historia de las cosas en Dar en la Tecla, como les adelanté allá en el comienzo del programa, allá lejos y hace tiempo, hace algunos minutos. Hoy les voy a hablar nada menos que del abrelatas. Para eso tengo el texto de Historia de las cosas de Pancracio Celdrán, escritor español, que escribió sobre todo esto, el origen, cómo fueron inventados, creados, por quiénes, elementos que ahora son de uso cotidiano. Este es un libro que fue escrito hace más o menos 20 años, en el cambio del milenio. Vamos con la historia del abrelatas entonces. Resulta curioso, a la vez que chocante, observar cómo la lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas. ¿Cómo conseguirían abrir aquellos envases? En efecto, la lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por el comerciante Peter Durant,
e introducida en los Estados Unidos de Norteamérica hacia 1817. Así que mientras acá estábamos con El Pueblo Quiere Saber de qué se trata, el cabildo, los paraguas, todo eso, allá en Inglaterra, Don Durant se inventó el abrelatas, en el mismo año. No se prestó al invento toda la atención que hoy nos parece que merecía. En 1812, los soldados británicos llevaban en sus macutos, que eran las mochilas de los soldados, latas de conserva, pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Si ofrecía dificultades, se recomendaba recurrir al fusil. Y un tiro solucionaba el problema. Espectacular. Me voy a hacer un sanguchito de atún. Tráeme el Winchester, que vamos a abrir la lata. Bueno, y 12 años después, en 1824, el explorador inglés William Parry llevó latas de conservas al Ártico, carne de ternera enlatada. El fabricante de aquellas conservas hacía la siguiente recomendación para abrir las latas. Córtese alrededor de la parte superior con escoplo y martillo. Escoplo era lo que hoy llamamos un formón. Se ponía ahí y se golpeaba con el martillo, con la masa. Cuando a principios del siglo XIX, William Underwood estableció en la ciudad de New Orleans, en la Luisiana, la primera fábrica de conservas, no consideró importante crear un instrumento para abrir las latas, aconsejándose recurrir a cualquier objeto que se tuviera por casa. ¿A qué podía deberse tan absurdo abandono? Tenía cierta explicación. Las primeras latas de conserva eran enormes, muy pesadas, de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más ligero, con reborde en la parte superior, hacia 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primero fue idea de un norteamericano muy curioso, Ezra J. Warner. Era un artilugio enorme de gran volumen, cuya vista impresionaba a cualquiera. Era una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta, cuya gran hoja curva se introducía en el reborde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase, empleando alguna fuerza para ello. Entrañaba cierto peligro su manejo, no solo para quien lo manejaba, sino para quienes observaban la operación. La gente optó por ignorar tan peligroso invento y prefirió seguir con sus sistemas caseros ya conocidos. Pensaban que era mejor quedarse sin comer a morir en el intento. La lata de conservas con llave fue inventada por el neoyorquino J. Osterhout en 1866. Todos pensaron que era un invento milagroso. Hacía innecesario el abrelatas. Sin embargo, no todas las fábricas de conservas podían adoptarlo. El abrelatas seguía siendo un invento pendiente. Invento que no tardó en aparecer, tal como hoy lo conocemos, con su rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Fue patentado en 1870 por el también norteamericano William Lyman. Su éxito fue instantáneo y fulgurante. En 1925, la compañía californiana Star Can Opener perfeccionó el abrelatas de Lyman, añadiendo una ruedecita dentada llamada rueda alimentadora que hacía girar el envase. Fue esta idea la que más tarde dio lugar al abrelatas eléctrico, comercializado en diciembre de 1931. Hasta aquí entonces la historia del abrelatas en Dar en la Tecla.
Fantasía Impromptu, opus 66, por las maravillosas manos del pianista argentino Horacio Lavandera. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Muy bien, continuamos en Dar en la Tecla y les quiero hacer una invitación al teatro. Se trata de una obra titulada La boda de la hija del presidente y les voy a contar de qué se trata. Es una comedia nupcial, una comedia española firmada por Juan Mayorga y Juan Cabestany, autores, como decía, españoles, y tengo la suerte de ser parte de este grupo, participando en esta obra de teatro, donde se destacan mis compañeros actores Ariel Gangemi, Cristian Sabás, Diego Blanco, Miguel Haddad, Juan Cereguini, la dirección de Adrián Cardoso, quien les habla en la música en vivo y también como maestro de ceremonias. Y esto es así, quedan 2 funciones en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda. Nos quedan 2 funciones que son los próximos 2 miércoles, 21 y 28 de junio. Y después hay una función especial el jueves 29 en la AMIA. En este caso las entradas se consiguen en la web de la institución, ¿verdad? Quiero entonces invitarlas también a quienes no la hayan visto, que si tienen ganas de divertirse un rato en el teatro, vayan a ver La boda de la hija del presidente. Muy bien, y quiero también saludar a oyentes de cartel del programa, como Rosa de Martínez, como Inés de Agronomía, Alba Noemí, Pérez Saiz. También quiero saludar a Graciela Gerstenson y Claudia Román, que siempre están ahí, a mi querida amiga Adriana Valdesari, que está en el barrio de Caballito y suele también escucharnos. Y antes de despedirnos, quiero que escuchemos juntos una preciosa versión de Las hojas muertas, de Autumn Leaves, en este caso nada menos que por Chet Baker.
¿Ya te aburrió? Talla apropiada. Necesito tu ropa, tus botas. Quédate con la radio. Dar en la tecla. Sí, lo que ya le aburrió era la tele, faltaba decirlo. Y bueno, preciosa versión entonces de Chet Baker con Paul Desmond, Autumn Leaves o Las Hojas Muertas. Les recuerdo que si quieren comunicarse con este programa lo pueden hacer a través de mi página personal de la red social Facebook. Mi nombre es Alejandro Weber y los invito a que nos encontremos la próxima semana para dar en la tecla.